Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos jueves de oración. Damos un tema, una predicación y más tarde a las 9 de la noche nos ponemos a orar, cada quien desde su hogar, pero en ese mismo espíritu, en ese mismo sentir como iglesia, ya que pues debido a esta pandemia no podemos reunirnos todos los días, solo los domingos. Así que si gustas participar de las oraciones, pues solo pídeme por WhatsApp si tienes mi número o por inbox en las redes sociales para que te mande la lista de peticiones de oración. Vamos a orar para que el Espíritu Santo sea quien obre en los corazones. Señor, te damos gracias por un día más de vida, por todas las bendiciones que nos das a diario, Señor, por permitirnos hablar tu palabra, Señor, por darnos vida, Señor, para escuchar tu palabra. Solo tú, Señor, eres Dios y solo tú puedes obrar en los corazones, Señor, nadie más puede hacerlo. Tú eres digno, Señor, de adoración y queremos adorarte poniendo la atención de vida en esta palabra. Queremos adorarte predicando fielmente, Señor. Palabra tuya, Señor. Te pido que tengas misericordia, Señor, de las almas que no te conocen, así como la tuviste de mí, Señor. Y que en esta predicación, Señor, tú seas glorificado, exaltado, honrado, Señor, ensalzado, Señor. Toca los corazones, Señor, y edifica tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos jueves. El tema se llama la infidelidad del cristiano y del no cristiano hacia Dios. La infidelidad del cristiano y del no cristiano hacia Dios. O sea, ambos grupos infieles hacia Dios. Y algo que tenemos que saber, porque muchos no lo creen, pero Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre ha sido fiel, siempre ha cumplido su palabra. Él no miente. Y aunque mucha gente lo tacha de un Dios malo, no lo es. Dios no puede ser malo. Su naturaleza no lo permite. Dios es un Dios bueno y aparte de ser bueno, es un Dios santo, es un Dios misericordioso, pero también es un Dios de justicia. Es un Dios justo. Y como es fiel, Él cumple su justicia, cumple su bondad. Él, en todo lo que Él promete, es fiel y lo cumple. Así que su naturaleza lo lleva a cumplir esta justicia. Y la humanidad, pues, tristemente no se ha dado cuenta de cómo Dios, por su misericordia y por su fidelidad a sus promesas, ha hecho mucho para que no pasemos por cosas malas. Ha dado oportunidades indefinidas, ha sido paciente, pero tristemente el ser humano es por naturaleza terco, es por naturaleza necio, es insensato y termina pues llevándole la contra a Dios, y esto lo lleva a pasar por adversidades. Yo le llamo minas terrestres, pero son adversidades, y finalmente cuando llega el día de la muerte hay un tormento eterno. ¿Por qué? Porque no estuvo Cristo en su corazón. Dios es amor, pero no hay que malinterpretar. Su amor siempre nos ha guiado al arrepentimiento. Aunque muchos siempre preguntan con soberbia, porque esa pregunta viene siendo soberbia, ¿qué hay de amor en el arrepentimiento? Pero en el arrepentimiento vemos el amor, vemos la oportunidad que Dios nos da de la salvación por medio de Cristo. Por medio del arrepentimiento vemos que hay salvación, hay perdón de pecados. Cristo se dio en sacrificio para que pueda ser posible ese perdón de pecados, esa salvación. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y Dios ha dejado su palabra para que conozcamos de esto. Ha dejado su consejo revelado a todo ser humano, mostrando su justicia, mostrando su bondad, su misericordia, su fidelidad y su amor. Y es por todo esto, es por toda esa naturaleza que Dios ha revelado en la Biblia, que no hemos sido borrados de la faz de la tierra, porque Él pudo ver a la humanidad y decir, bueno, la humanidad está perdida, ha pecado contra mí, y justamente porque es un Dios justo, la destruiré. La destruiré y voy a crear otra que verdaderamente me glorifique, que verdaderamente viva vidas que me exalten por la eternidad. Sin embargo, Dios no lo hizo. Dios no lo hizo y extendió su misericordia, extendió su amor. ¿Cómo lo extendió? En la cruz del Calvario. Su fidelidad a sus promesas las cumplió, es fiel.
Lamentablemente la humanidad no lo quiere ver, no lo quiere entender, no lo quiere creer. ¿Y qué pasa? Que termina siendo mal agradecida a pesar de tanta bondad, a pesar de tanta paciencia, a pesar de tanta misericordia, a pesar de tanto amor de Dios. Entonces la humanidad es infiel. Tristemente es infiel y es muy notable. Y lo más triste es que muchos de los cristianos son infieles. Vamos a ver una historia verdadera que muestra la condición infiel en la que se encuentra tanto la humanidad como algunos cristianos. No son solo los no cristianos, sino también los cristianos. Vamos a Oseas capítulo 1, versículo 1 al 3. Oseas. Y dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijos de Joás, rey de Israel. Versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Vamos a hacer pausa acá. Vamos a explicar, se puede decir, casi todo el capítulo de Oseas, pero nos vamos a enfocar mucho en esos 3 versículos, van a ser como nuestro texto principal. Vemos acá a un profeta llamado Oseas, profeta de Dios, al cual se le presenta una prueba muy, muy difícil. Y esto no quiere decir que solo a este profeta le sucedían cosas como esta, porque en ese tiempo habían otros profetas predicando, así como él, el profeta Amós, el profeta Isaías, el profeta Miqueas, y ellos también le venían pruebas difíciles, pero esta prueba, esta que le vino a Oseas, fue única. Fue única, no vemos otro caso igual en toda la Biblia. Que el Señor le haya dado esta orden de ir a casarse con una mujer prostituta. Wow, no lo vemos. Entonces este es el único caso en la Biblia en el cual Oseas tenía que obedecer. Él tenía que obedecer a la orden de Dios. Pero ¿por qué Dios le pediría algo así? Tomar a una mujer por su esposa siendo prostituta. Y la respuesta es porque la humanidad, espiritualmente hablando, estaba prostituyéndose. Estaba en adulterio espiritual, apartándose de Dios. Y obviamente el Señor, a través de este mandamiento que le estaba dando a Oseas, iba a ilustrar lo que estaba ocurriendo en ese tiempo entre su pueblo y él. El pueblo de Israel estaba dándole la espalda al Señor. El pueblo de Israel no le interesaban los intereses del Señor. El pueblo de Israel solo estaba, se puede decir, reconociendo a Dios de labios, pero no amándolo. Y Dios va a ilustrar esto malo que estaba haciendo su pueblo con un matrimonio adúltero. Dios como el esposo fiel e Israel como la esposa adúltera. Entonces el pueblo de Israel tenía obviamente una tremenda atracción por los ídolos, como la lujuria de un adúltero, como la lujuria de un fornicario. Entonces su pueblo estaba siendo tan infiel como lo era una prostituta. Y Oseas, él sería el instrumento que usaría Dios para mostrarle a su pueblo la condición en la que se encontraba el pueblo ante Dios. Entonces este ejemplo haría entender muy bien, tristemente, a Oseas lo que Dios sentía, lo que Dios sufría con el rechazo de su pueblo, con la infidelidad de su pueblo, con la traición de su pueblo. Para que Oseas se los hiciera entender al pueblo de Israel. Algo muy, muy fuerte. Entonces todo cristiano debe saber que al poner cualquier cosa o persona por encima de Dios, más importante de Dios, estamos siéndole infieles a Dios, estamos traicionándolo, lo estamos engañando, y obviamente esto lo entristece, le duele, en verdad le duele, como la infidelidad le duele a una víctima de adulterio en el matrimonio. De esa manera le duele, de hecho es más fuerte, porque ¿a quién no le va a doler que su esposo o su esposa lo engañe con otra persona? ¿A quién no le va a doler? Oseas, aunque no sufría de igual magnitud que el Señor, pero le quedaba bien claro la infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios. Entonces el pueblo de Israel
Dijimos que estaba rechazando, que estaba traicionando a Dios, como cuando una mujer traiciona a su esposo, se prostituye, adultera. En el caso de la esposa, se llamaba Gomer, pues obviamente se esperaba de que al Oseas casarse, pues pudiera cambiar y no caer otra vez, porque ella era prostituta, no caer en lo mismo. Y es seguro que no lo fue, de hecho la Biblia lo muestra, no tardó, se puede decir, en ser infiel, no cambió, o sea, podríamos pensar que iba a cambiar porque se casó, pero no cambió, no tardó en hacer lo malo, en comportarse mal, en traicionar a su esposo, en volver a la prostitución. A un Oseas le daba todo lo que la mujer necesitaba, a un Oseas le daba amor, fue bondadoso con ella, estaba totalmente protegida, no le faltaba nada, era consentida, aún así no le importó. Ella siguió prostituyéndose. Y esto es un cuadro de lo que pasa con la humanidad, con Dios. No es fiel la humanidad. Dios nos provee la vida, nos provee el alimento, nos provee el trabajo, nos provee la inteligencia, nos provee todo para que podamos estar bien, pero obviamente tenemos que estar bien con Dios. No solo estar bien en este mundo, sino estar bien con Dios, pero aún así no estamos bien con Dios. No nos importa, nos alejamos, nos prostituimos, espiritualmente hablando. Entonces más adelante en el capítulo 2, versículo 7, ella reconoce diciendo, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Entonces aquí vemos que esta mujer seguía prostituyéndose, dejaba a su esposo, se iba, hacía lo malo, y podemos observar claramente que no dejaba de traicionar a su esposo y permanecía en pecado, y cuando ella quería, Oseas la recibía cada vez que regresaba de su infidelidad. Y esto es un cuadro de lo que nosotros hacemos con el Señor. Es lo que estaba haciendo Israel con Dios. Hoy por hoy, Dios ha sido paciente con nosotros. Una y otra vez. Hay muchas oportunidades que nos da el Señor. Está siendo paciente porque quiere que nos salvemos, no quiere que nos perdamos. Quiere que no suframos si somos cristianos al entrar al cielo, que no entremos con ese sufrimiento, con esa conciencia que nos acusa, que no hicimos lo correcto, no caminamos en santidad. Y los que no son de Cristo, quiere que se salven, que no se pierdan, que no se vayan al infierno. Ahora, vemos acá que la humanidad sigue rechazando a Dios, como esta Gomer seguía rechazando a su esposo. La humanidad es infiel. ¿Por qué? Porque sigue enfocado en idolatrías. Y ahorita vamos a ver qué clase de idolatrías. Oseas se mantuvo obedeciendo a Dios, demostrando su amor a Dios en lo que él le dijo. Ve, cásate con esta mujer. Cásate. Y le pidió hijos y los tuvo. Y él estaba obedeciendo, demostró su amor a Dios al obedecer. Porque estoy seguro que Oseas no se casaría con una mujer prostituta. Porque esto es algo que a Dios no le agrada. Dice el Señor que no debemos unirnos a yugo desigual. Sin embargo, esta situación fue un caso especial para poder llevar a cabo el plan de Dios. Las mujeres y los hombres que son infieles se van con cualquiera que les coquetea, con cualquiera que les habla bonito. Y en esa misma condición se encontraba Israel. Y en esa misma condición se encuentra la iglesia de hoy. Tristemente, hoy día se va sobre cualquier cosa que sea atractiva, que el mundo le ofrezca. No les importa la infidelidad a Dios como no les importaba en ese tiempo. No les importa el ser íntegro de Dios como no les importaba en ese tiempo. No les importa ser íntegros para su familia como no les importaba en ese tiempo. Gomer, que es la mujer prostituta, aunque se había llevado un premio mayor con este Oseas, hombre de Dios, hombre con temor a Dios, fiel a Dios, ella le fue infiel. Ella le fue infiel. Fíjense, Oseas por mandato de Dios la busca, la ama, se casa, aún siendo lo que era, prostituta. Entonces esto en los cristianos nos debe ser familiar. ¿Por qué? Porque Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Es la misma, es un cuadro representativo. Es una imagen de lo que Dios hace con nosotros. Por eso nos debe parecer familiar a los cristianos. Nosotros los cristianos hemos vivido esto. Antes de Cristo éramos adúlteros.
Estamos hablando espiritualmente. Antes de Dios, el Señor Jesucristo obviamente vino para salvarnos, pero antes de tener a Cristo, nosotros éramos esas personas que rechazaban a Dios, que traicionaban a Dios, que adulteraban espiritualmente. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos amó en la cruz del Calvario. No lo dijo, lo hizo en acción, no solo fueron palabras. Entonces somos muy afortunados y estamos muy felices de haber sido amados por ese Dios trino, que Él se haya fijado en seres humanos traicioneros, adúlteros espiritualmente hablando, con corazones perversos, inclinados a la maldad, sin amor, egocéntricos, egoístas. En verdad Dios fue de veras movido a compasión y por su compasión a misericordia, porque si no hubiera sido así, nosotros no tenemos, realmente nosotros no hay nada bueno que pueda encontrar Dios en nosotros. No hay algo de lo que Dios se pueda complacer. Y sobre esta cita que estamos viendo de Oseas y Gomer, algunas personas piensan que es imposible, que no pudo haber sido que Dios le haya dicho a ese profeta, ¿sabes qué? Cásate con esta persona que es prostituta. Pero el orador Boyce menciona que la historia de Oseas no puede ser si la historia de Oseas no puede ser real como piensan estas personas, pues la historia de la salvación tampoco podría ser real, porque el Señor Jesucristo hizo lo mismo. O sea, Dios, dicen ellos, no le podía pedir a un hombre que se casara con una mujer infiel. ¿Y Cristo? ¿Nosotros qué? Infieles, toda la humanidad. Entonces, esta idea de que no puede ser esto, realmente sí puede ser y así fue. Cristo es el esposo de la iglesia. Acabamos de explicar que nos amó siendo adúlteros, o sea, siendo pecadores, siendo traicioneros, a través de su muerte en la cruz del Calvario. Oseas, además de obedecer, fíjense, Oseas obedeció, se casó y obedeció a tener hijos, en los cuales iba a representar lo que iba a sucederle a ese pueblo que había traicionado a Dios. Por ejemplo, su primer hijo lo llamó Jezreel, que era el nombre o sea, que significaba que Dios iba a esparcir. Dios estaba diciendo que con este hijo dispersaría el reino del norte, porque permitiría que sea conquistado Israel por un ejército asirio. El arco, de hecho, que vemos mencionado en el versículo 5 de Oseas 1, era un símbolo de poder. Y el Señor dijo claramente: quebraré yo el arco de Israel. O sea, un arco quebrado simboliza la pérdida del poder. O sea, que Israel iba a ser derrotado en el valle de Jezreel, nombre que le puso al hijo. Por eso está representando lo que iba a suceder. Fue llevado cautivo por el poderoso imperio asirio. Su segundo hijo fue una niña, y Dios le ordena ponerle el nombre de Lorumá, que significa sin misericordia. O sea que Dios ya no iba a extender misericordia. Esta hija le iba a recordar a Oseas y a todos los demás que vendría un exilio venidero y que Dios no defendería a Israel. Defendió a Judá, pero a Israel no lo defendía porque lo había traicionado, se había alejado. Y tuvo un tercer hijo, este fue varón, y Dios le dijo que le pusiera Lo-Ammi, que significa no es mi pueblo. Por eso no hubo misericordia, porque ya no era su pueblo. El mensaje que Dios pues prácticamente estaba dándole a este hombre al ponerle este Lo-Ammi, da a entender de que este hijo fue producto de una infidelidad. Esta traición obviamente le iba a recordar a Oseas y a los demás que el pueblo de Israel había sido infiel, que había desechado a Dios, y por esa razón no serían considerados más su pueblo. Es un mensaje muy fuerte que Dios le estaba dando a Oseas, era tremendo. En verdad, de veras que Oseas estaba recibiendo mucha gracia para poder aguantar esto. Así que en medio de esta amarga experiencia marital y familiar de Oseas, este hombre sale a presentar a la nación de Israel y decirles con dolor lo que Dios estaba sintiendo por ser traicionado por su pueblo a través de su experiencia. Oseas le comunica al pueblo cómo se sentía Dios después de haberlos amado, después de haberlos liberado de Egipto, donde Moisés ahí estuvo con él
y Moisés era quien los guiaba al Señor. Nunca Dios los abandonó, nunca les faltó alimento, nunca se rompieron sus ropas, tuvieron agua de noche, tenían calor de la Shekinah, que es la presencia de Dios, esa nube, y la Shekinah también de día tenían la presencia, siempre estuvo con ellos, siempre estuvo con ellos. Y obviamente Oseas les expresa todo esto y les dice lo que Dios sentía por esa infidelidad. Oseas, pues más que nadie había entendido a la perfección lo que el Señor estaba sintiendo contra su pueblo. Entonces él se los externaba con lo que él le había pasado. Ellos vieron su vida de Oseas, así que empezaron a entenderlo. Oseas había sido quebrantado, su corazón estaba hecho pedacitos, y con ese quebrantamiento él estaba comunicando ese mensaje a la nación de Israel. Y en el caso de Israel, pues ya para Dios estaba siendo como una ramera espiritual, como un cristiano adúltero, como un cristiano infiel. Y ese fue el lenguaje que Dios usó en esta historia, y pues fue un lenguaje muy fuerte, muy tremendo, pero muy claro. Fueron palabras duras para realidades tremendas. Entonces el Señor sentía esto que Oseas estaba sintiendo con su mujer cuando era traicionado por ella buscaba hombres, ¿no? En el caso de su pueblo, de Dios, pues ellos buscaban dioses ajenos, aunque ellos hablaban de Dios, pero ellos buscaban dioses ajenos, o sea, no lo hablaban de labios. Entonces el pueblo de Israel seguía rechazando a Dios, aparentaba ser su pueblo, y Dios obviamente no iba a jugar a aparentar ser su Dios. El tiempo de sus juegos llegó al límite, por eso Dios habla a Oseas, le encarga esto, y Dios sabía que si dejaba que pase esto más, pues iba a ser peor lo que les iba a venir, porque lo que le venía era fuerte, pero lo que podía ser más adelante iba a ser peor. Y mencionamos los juicios a través de los nombres de los hijos, representando cada nombre el juicio que serían esparcidos y conquistados por esos asirios sin misericordia. ¿Por qué? Porque ya no eran su pueblo, y que hasta que se arrepintieran y lo buscaran de corazón, no de labios para afuera, sino de corazón, entonces Dios tendría misericordia del pueblo de Israel. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer hoy día, buscarlo de corazón, no solo decirlo. Entonces, mientras el pueblo de Israel no buscara a Dios de corazón y solo lo hiciera de labios para afuera, no habría misericordia, no serían el pueblo de Dios. Hoy día pasa lo mismo con la humanidad. Hoy día la humanidad vive en infidelidad a Dios. La idolatría es una infidelidad, pero hay muchas cosas que son idolatría. Hay muchas áreas en las que nosotros podemos estar idolatrando y no sabemos. El Señor le da una orden acá a Oseas y le dijo: ve y cásate con esta y haz esto. Y cuando Dios nos dice algo en su palabra, debemos hacerlo, porque es para hacerlo, no solo para conocer y guardarlo, sino para hacerlo. Si nosotros queremos tener éxito en lo que hagamos, en la familia, en el ministerio, en el trabajo, en la escuela, etc., tenemos que obedecer a todo lo que el Señor nos diga, no a ciertas áreas, todo el consejo de Dios, aunque vaya en contra de nuestra razón o lógica. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, se encuentra un hombre principal que era rico, que le dijo: Señor bueno. Y el Señor le habló de una manera que entendiera que solo Dios es bueno y no hay ser humano sobre la tierra que pueda ser bueno ante un Dios santo, santo, santo y bueno. No puede, no hay. Entonces este hombre sabía que no tenía asegurada la vida eterna, por eso buscó al Señor Jesucristo. Sabía que no era salvo, aunque era un estudioso de las Escrituras, aunque era rico, aunque era uno de los principales del concilio. Pero el Señor le dijo: pues cumple los mandamientos. Y él le respondió que él los cumplía desde su juventud. Y el Señor le dijo: una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Aquí estamos viendo una orden como la que se le dio a Oseas: ve y cásate. Wow. Pero este rico no lo hizo, Entonces, hoy día el Señor nos da esta orden: arrepiéntete y sígueme. Deja todo por mí. Perdona para que seas perdonado por mí. Pero nosotros no hacemos caso. Todo esto nos lo da a través del Evangelio. Para que podamos seguir al Señor necesitamos renunciar a todo, rendir nuestra vida a su señorío. Dios te dice: deja todo por mí. Rinde tu vida a mí.
No estoy diciendo que regales cosas o vendas cosas, no, sino que pongas a Dios en el lugar que le corresponde. Dios debe estar por encima de todo. Dios te dice a los que ya son cristianos ahora, deja de ser infiel, porque solo me estás honrando de labios, pero tu corazón está lejos de mí. Entonces, esa disposición a obedecer es lo que nos va a dar la bendición de poder ser salvos. Si nosotros obedecemos al Señor en arrepentimiento y fe, vamos a ser salvos. Si nosotros ya somos cristianos, ya somos salvos, podemos ser exitosos en todo lo que hagamos. Obviamente no enfocándonos en las riquezas, y ahorita vamos a explicar por qué no. Entonces, es claro que esto no nos va a librar de problemas, porque mucha gente dice, ven a Cristo y ausencia de problemas. No. Tampoco es seguridad de que vayan a haber riquezas, como vuelvo a repetir. Este es un éxito espiritual, ¿ok? Y en lo secular, obviamente, Dios va a obrar, va a dar su gracia para que salgan bien las cosas, para que tengamos lo necesario, y si nos da riquezas, es para que también sepamos cómo administrarlas correctamente para la gloria de Dios. Si las hacemos correctamente, todas las cosas, y obedecemos sin caer en pecado, el Señor nos va a bendecir en lo que hagamos. Estoy hablando ya de lo secular, ¿no? Pero el enfoque es en lo espiritual. El Señor se siente traicionado, se siente dolido cuando, por ejemplo, un esposo traiciona a su mujer. Bueno, vamos a ponerlo de otra manera. Vamos a suponer, un esposo da todo, da su amor, es comprometido, es responsable, es fiel, pero de pronto la esposa, ¿qué hace? Lo traiciona. Aún él siendo así como es, la esposa lo traiciona, aún habiendo hecho planes para un matrimonio largo, esta mujer lo traiciona con otra persona. Entonces el Señor se siente dolido cuando nosotros traicionamos a Dios. El Señor estaba ilustrando acá su dolor a través de la vida de Oseas. Entonces toda esta escena tan fuerte nos hace entrar en conciencia en cómo nosotros estamos con Dios. ¿Nuestra relación está bien o somos infieles? ¿Estamos traicionando a Dios? Ahora, tenemos que juzgarlo, pero no juzgarlo de acuerdo a nuestra propia opinión, sino a la de Dios, a través de las Escrituras, pasándolo por el filtro de las Escrituras. ¿Qué diría Dios de nuestra relación con Él? Y seguramente diría que nos estamos yendo con otro. Y esto se puede ver de la siguiente manera, que estamos pasando tiempo, son los ídolos, estamos pasando tiempo tal vez de más en nuestro trabajo, tal vez nos estamos preocupando de más por cosas que son de este mundo, que son efímeras, que en lo que debemos primeramente enfocarnos, como es el reino de Dios y su justicia. Todo lo que sea aparte de Dios, si nosotros le damos primer lugar, Él lo ve como una traición. Israel se había vuelto a la idolatría, había adoptado las prácticas paganas de las naciones vecinas, se había mezclado con otras naciones, buscaba la ayuda y el amor de otros dioses. Entonces, lo que estaba haciendo Israel, obviamente, era traicionar a Dios. Como cuando una mujer busca el amor y la ayuda de otro hombre que no es su esposo. Y esto pues podemos tal vez conocer de alguien que haya pasado. Y esto es una traición, esto es un adulterio. Y el Señor dice que no nos hagamos dioses ajenos. Por ejemplo, en el Éxodo 20:23, no se hagan dioses de plata, no se hagan dioses de oro, ni siquiera los adoren. Pero no solo es enfocado en estas imágenes que están representadas acá, porque todo lo que ocupe el lugar de Dios lo ofende, todo lo que ocupe el lugar de Dios es obstáculo para esa relación con Dios. Los que están siendo infieles ofenden a Dios, traicionan a Dios, porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Entonces, no solo somos infieles cuando tenemos imágenes de oro, de plata, de cerámica, de lo que sea, creyendo que son Dios, representando a Dios. Eso sí es idolatría. Pero también somos infieles cuando uno mismo usurpa el lugar de Dios. Nos volvemos nuestro propio Dios, o sea, tomamos las propias decisiones y por eso adulteramos espiritualmente. Le somos infieles a Dios en diferentes áreas. Por ejemplo, el dinero se puede volver un Dios.
Las redes sociales mal usadas se vuelven un dios. Los deportes, las escuelas, los esposos, las esposas, los hijos, aunque no sean algo malo, se pueden volver dioses. Ahorita vamos a explicar por qué. Los videojuegos, la televisión, todo esto, si ocupa el lugar de Dios, es como cuando el doctor te dice, tienes que estar entre este rango, en lo que viene siendo lo de la salud, ¿no? Tienes que estar entre este rango. Tú te hacen unos análisis y tienes que estar entre este rango. Si tú estás fuera de este rango, corres peligro de que te pase algo, ¿no? Entonces, es un rango, hay que tener cuidado. Dios es y debe ser lo primordial. Debe ser lo primordial, debe tener el primer lugar en nuestras vidas. Si Dios no ocupa ese lugar, si Dios no está como lo primordial de lo primordial, tenemos niveles fuera de los rangos estipulados. Y esto obviamente trae juicio, es un juicio severo. Entonces debemos tener mucho cuidado de no estar cayendo en estas acciones que acabamos de mencionar, que pueden llegar a ocupar el lugar de Dios, pueden llegar a hacernos infieles con Dios, ante Dios. Estas cosas que parecen que no son malas, porque no son malas, pero depende cómo nosotros la tomemos. Estas cosas nos pueden llevar a traicionar a Dios y a jugar con Dios, y con Dios no hay juegos, con Dios no hay juegos. Y vamos a dar unos ejemplos para que vayamos analizando a la luz de las Escrituras. Ponernos en el lugar de Dios es algo que comúnmente hacemos. Aún los cristianos, o sea, lo hacemos. Realmente los cristianos lo hacemos, porque los que no son cristianos pues no tienen a Dios en el lugar correcto, ¿no? Entonces nuestra voluntad siempre va a ser que nosotros tomemos el lugar que le corresponde a Dios. Todo lo que a nosotros nos guste, que vaya en contra de la voluntad del Señor en su palabra, ocupa ese lugar que es de Dios, que le corresponde a Dios. Muchos cristianos se sienten libres de hacer lo que les venga en gana, vivir como les plazca, el libertinaje. Ahora, ¿dónde queda hacer la voluntad de Dios? Dios nos creó para hacer su voluntad, y Dios aún así nos redime, y Él es quien ocupa ese lugar y es quien nos dirige, es quien nos gobierna, y ya no somos independientes de Dios. Entonces es la voluntad de Dios la que debemos hacer para no caer en infidelidad, escuchar a Dios y obedecer a Dios. Él dijo en Juan capítulo 14, 23 y 24, el que me ama, mi palabra guardará, dice el Señor. El que no me ama, en el versículo 24, no guardará mi palabra. Entonces, alguien que no vive la voluntad de Dios, pues obviamente no ama a Dios, no le interesa a Dios, no le interesa conformarse a la voluntad de Dios. Entonces, otro ejemplo lo tenemos con el dinero. ¿Qué sucede cuando en nuestra mente empieza a girar, nuestros pensamientos empiezan a girar alrededor del dinero? Solo es dinero. El dinero es el que te puede dejar tranquilo. El dinero es el que te puede traer paz, seguridad, contentamiento, plenitud. Eso es lo que hace el dinero, porque si eso está haciendo el dinero en ti, demuestras que amas al dinero. O sea, que amas más al Dios del dinero que a Dios. Reina el Dios del dinero en tu corazón, no Dios. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, y termina diciendo, y por codiciarlo, algunos se han extraviado de la fe y se han causado muchísimo daño, muchísimo dolor. Otro ejemplo lo tenemos con las redes sociales. Comúnmente decimos, no tengo tiempo para Dios. Mucha gente dice esto, no tengo tiempo para Dios, pero sí hay tiempo para estar horas en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, en el WhatsApp, o videojuegos, televisión, novelas, pornografía. ¿Dónde quedó Dios? ¿Dónde dejaste a Dios? No tengo tiempo para Dios. Lo sacaste, lo rechazaste. No, es que yo sí lo busco, pero ¿de qué sirve que digas que lo buscas si solo lo haces cuando necesitas algo? Tus redes sociales y tu vida, tu forma de hablar, tu forma de expresar, tu forma de vivir y tus redes sociales evidencian que Dios no es tu prioridad. Tus publicaciones, aunque algunas sean de Dios, pero las otras dicen claramente que Dios no es tu Señor, que Dios no es tu Dios, que Dios no gobierna tu corazón.
Y créeme que cuando un pastor está bien cimentado, discierne perfectamente que cuando ve algo, o escucha algo, o ve tu vida, pues obviamente es obvio que te va a decir que no estás, que no Dios es el centro de tu vida, que Cristo no te ha salvado, que Cristo no es tu Señor. Otro ejemplo lo tenemos con los deportes. Ha pasado, no pude ir a la iglesia, pastor. ¿Por qué? Porque jugaba mi hijo y no podemos faltar al partido. Son los domingos. Sería un crimen faltar porque él está seleccionado para jugar. ¿Dónde quedó Dios? ¿Dónde quedó Dios? Rechazado, hecho a un lado, traicionado por el deporte. Estás poniendo a Dios fuera y estás poniendo el deporte en el lugar de Dios. Es más importante para mucha gente buscar otras cosas que buscar a Dios. Realmente el Señor nos ha mostrado que fuimos creados y fuimos redimidos para buscar a Dios como lo más importante que cualquier otra cosa. El tener a Dios en segundo o tercer lugar te va a llevar a juicio. Te va a llevar a juicio. Y eso es lo que el mundo enseña, que busques todo lo que el mundo vende y Dios, ahí está, no pasa nada. Ese es el sistema que el mundo vende. Otro ejemplo lo tenemos en el trabajo. En el trabajo mucha gente cumple, no falta, es eficiente, se esfuerza, tiene disciplina, se ve íntegra la persona. Pero buscar al Señor en oración, o meditar en su palabra, o ir a la iglesia y llegar puntual, vivir en obediencia a los mandamientos de Dios a través de los estudios, las prédicas, no se le da, no es comprometido con Dios, no tiene disciplina, no es íntegro en ello. Solo tomó lo que le gusta, o sea, me gusta esto de Dios, lo toma, me gusta esta enseñanza en la iglesia, lo desecha lo demás. No hay fidelidad, eso no es ser fiel a Dios. Olvidamos que debemos enfocarnos en el reino de Dios y su justicia y en todo lo que es con respecto a Dios. Dios es primordial y debemos escucharlo, debemos leerlo en la Biblia, debemos obedecerlo y debemos vivirlo. Y no estoy diciendo que la escuela, el trabajo, el internet, las redes sociales, el deporte y el dinero sean malos. No son malos. Son malos porque el ser humano, y tristemente la mayoría de los cristianos, lo ponen en el lugar que solo le pertenece y le corresponde a Dios. Eso lo hace malo. Esto nos muestra que tenemos ídolos. Esos vuelven ídolos. Esto nos muestra lo infieles que somos con Dios. Cristianos y no cristianos. Esto nos ha llevado a tomar nuestros asuntos del mundo, nuestros asuntos personales como más importantes que los de Dios y no son más importantes que los de Dios. Entonces esto trae un grave problema. Es decir, hemos tratado los asuntos de Dios con poca importancia y con poca seriedad y respeto. Colosenses 3:5 dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y entre ellos sale inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Fíjense, y avaricia, la cual es idolatría. Entonces hemos puesto la avaricia, el dinero y personas y cosas en el lugar de Dios y esto es idolatría. Hemos prometido cosas a Dios, hemos prometido fidelidad a Dios. Señor, líbrame de esto y yo me voy a entregar a ti y me voy a consagrar a ti, pero somos infieles. Aunque prometemos ser fieles, hemos apartado realmente a Dios de nuestras vidas por ser deshonestos con Él, por ser infieles. Nunca hemos sido verdaderamente honestos con Él, no cumplimos lo que prometemos. Entonces anteponemos todas estas cosas que mencionamos en el lugar que solo le corresponde a Dios, aunque estas cosas que mencionamos dijimos que no todas son malas. Pero cuando estas cosas son un pretexto para desobedecer a Dios, para buscar a Dios, son pecados, son idolatría. Son excusas que usamos para seguir en nuestros ídolos siendo infieles, lejos de Dios. Entonces deberíamos arrepentirnos y volver al Señor verdaderamente porque solo hablamos mucho de labios para afuera. Oseas capítulo 11, versículo 7. Dice, entre tanto, mi pueblo está adherido, fíjese, adherido a la rebelión contra mí.
aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cuánta gente no dice que Dios es su Dios y que ama a Dios y pone cosas de Dios, pero no vemos adheridos a Dios, sino adheridos a la rebelión en contra de Dios? Digo cosas, pero mi vida muestra que estoy en rebelión contra Dios, bien adherido a la rebelión contra Dios. No hay algo que haga que enaltezcas a Dios. Tu vida no enaltece a Dios. Aunque digas yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero tu vida está mostrando que no enaltece a Dios. Así que Dios nos está hablando hoy a nuestra vida fuertemente, con corrección, con disciplina y con autoridad. Nos está advirtiendo de la infidelidad, de llamarlo nuestro Dios, de decir que es nuestro Señor y no serlo. Mira, ¿qué puede sucederte? Porque no hay fruto en nuestras vidas. No hay fruto, no lo enaltecemos, no lo honramos con nuestra vida. Y esto solo nos lleva a un juicio. Tenemos que tener cuidado. Esto es para el cristiano también y para el no cristiano. O sea, esto es para ambos, ¿no? Entonces Dios, para el no cristiano, es su creación. Ha sido bueno con su creación. Sale el sol, hay lluvias, hay inteligencia, el trabajo. Les va bien. Les va bien. Pero no tienen al Señor. Y esto trae condenación y juicio. ¿Por qué? Porque son infieles a Dios. No buscan al Señor. Y obviamente los cristianos, pues obviamente que son los redimidos, los justos, el Señor también es muy paciente con ellos, en gran magnitud, tiene misericordia de ellos, castiga como a hijos, no como a personas para juicio, pero tiene compasión para todos, tiene compasión. Entonces Dios se duele de los desprecios que le hacemos como cristianos, esos desprecios que se pueden tal vez entender indirectamente, pero que son acciones directas para Dios, que lo sacan fuera de nuestras vidas y que lastiman el corazón de Dios, o sea, que entristecen a Dios, que molestan a Dios. No airado pecando, no, porque no puede pecar, pero se airía, se enoja. O sea, tenemos que entender una cosa. Dios nunca va a pecar, nunca va a pecar. Entonces, llevar una vida que Dios no quiere que llevemos, por ejemplo, la que llevamos tal vez ahora, libertinaje, pues muestra traición. Dios es traicionado. Aunque lo estemos buscando, pero la vida libertina estamos traicionando. Solo lo buscamos en apariencia. Él no tiene el primer lugar en nuestra vida porque hacemos lo que queremos. Cuando hacemos lo que queremos es muy obvio que Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida. Entonces Dios ha sido traicionado vez tras vez. Pero tenemos que tener una cosa, Dios no puede ser burlado porque dices, bueno, y no hace nada, es paciente, pero ha sido traicionado vez tras vez y no va a ser burlado. Ha habido y habrá consecuencias. Ya vimos ahorita las consecuencias que iban a haber contra Israel. Y habrá consecuencias contra la iglesia si seguimos en nuestras posiciones, en nuestra soberbia, en nuestra infidelidad. Y también para los inconversos. Si ellos siguen infieles, si no buscan al Señor, si no rinden su vida a su señorío, habrá algo tremendo. Entonces para Dios, esa infidelidad, ese rechazarlo es como un adulterio, como una fornicación espiritual. Cuando tratas mal a tu esposa, o cuando tratas mal a tu esposo, o cuando desvías a tus hijos, o cuando sigues buscando el dinero, la gloria, el poder, estás de alguna manera adulterando, estás cayendo en una traición de infidelidad a Dios. Cuando engañas a tu esposa o a tu esposo con otro, obviamente estás traicionando al Señor. Y eso también es un engaño para ti mismo, porque sigues engañándote y creyendo que estás buscando de Dios. Espérate, yo voy a la iglesia, esto, pero hago estas cosas. O sea, estoy cometiendo adulterio, estoy cometiendo fornicación, estoy mal dirigiendo a mis hijos, estoy mal dirigiendo mi hogar. O sea, todo esto obviamente es una traición, es una infidelidad. Y estás creyendo que tú buscas a Dios correctamente, pero eso que haces no es buscar a Dios correctamente. Porque quien busca a Dios rinde su vida al señorío de Jesucristo, viene a los pies de Cristo quebrantado, humillado y arrepentido en fe. Ese es el que busca a Dios.
Y si realmente viene en esa posición, con esa condición, el Señor lo perdona y lo vuelve parte de su pueblo, ese pueblo santo. Porque no puede ser parte del pueblo santo si Dios no te regenera, si Dios no te hace santo. Entonces te conviertes en una oveja. Y el Señor ha dicho que sus ovejas oyen su voz, pero no solo la oyen, lo siguen, le obedecen. Juan 10:27. Entonces ellas, ya convertidas, hacen lo que Dios dice que es correcto hacer. Y nosotros los cristianos debemos hacer esto. Se supone que somos ovejas. Y debemos hacer lo que ya está revelado, lo que ya está escrito en la Biblia. Pero debemos entender que cuando obedecemos en algunas cosas y en otras no, pero no estamos obedeciendo. No estamos cayendo en obedecer. Ahora, con referencia a lo que estaba pasando en la vida de Oseas, muchos se preguntan, ¿cómo es posible amar a una persona infiel? Estamos hablando de su esposa infiel, ¿no? Dios, para que descansen, las personas puedan venir a Él y descansar en Él. Dios lo hizo con nosotros, infieles. Nos amó, aún estábamos en nuestros delitos y pecados. Dios nos amó y nos dio una gran oportunidad. Muchos dicen, bueno, pero y en el caso de Oseas, que fue vez tras vez, porque era prostituta, se iba. Bueno, el Señor así lo hizo con nosotros, oportunidad tras oportunidad, paciencia tras paciencia. Entonces, esto nos lleva a que hay esperanza, a que las personas pueden cambiar, a que debemos nosotros los cristianos diligentemente compartir el Evangelio para que estas personas sean tocadas por el Señor y cambien. Solo Dios puede hacer que ellos vean qué tan mal están y cómo Él los atrae con amor, los seduce con su amor en la cruz del Calvario. Israel en ese tiempo se quebrantó. Cuando Oseas presenta esto, se quebrantó, reconoció que estaba pecando contra Dios, se arrepintió y Dios no despreció al pueblo de Israel porque vino con corazones contritos y humillados. Y si tú en verdad vienes con un corazón en esa condición, arrepentido, quebrantado, humillado, Dios te va a perdonar como perdonó a Israel. Dios te va a perdonar. Hoy día Dios está pacientemente esperando que los que no son cristianos, que se quebranten, que se arrepientan. Y los que son cristianos, que están desviados, que se arrepientan y vuelvan a su primer amor. El Señor ha sido paciente, está siendo paciente. Y si hoy estás vivo, dale gracias a Dios y es tu oportunidad, porque no sabemos si mañana vas a vivir. No tenemos la vida comprada. Ya muerto no hay oportunidad. Hoy nos está trayendo, dice el Señor, con lazos de amor. Con lazos de amor. No vaya a ser que venga algo fuerte a ti, un accidente, lo que sea. No esperes. Oseas 11, capítulo 11, versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Así que hoy tienes, si tú no eres cristiano, tienes la oportunidad de volver a Dios. Tienes la oportunidad de creer y convertirte a Cristo. A Cristo, porque Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Cristo es el único que quita el pecado del mundo. Cristo es la puerta. Cristo es la salvación. Cristo es el camino, la verdad y la vida. El nombre que es sobre todo nombre dado para salvación. Él es el Alfa. Él es el Omega. Él es el principio y el fin. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. No te confundas. Él es el único que te puede salvar. Vuelve al Señor porque Él viene pronto. Y como dice Deuteronomio 4:39, reconoce y considera seriamente que el Señor es Dios arriba y acá en la tierra. Y que no hay otro Dios. Entonces, esto es de vida o muerte. Esto es de vida o muerte. Es en serio. Considera seriamente, dice. Es en serio. Vuelve a Dios en fe y deja de esa infidelidad a Dios. Busca de Dios. Solo Cristo salva. Solo Cristo te abre el cielo. Y para ti, cristiano, deja de jugar al cristianito o al cristianismo. Vuelve a Dios.
Arrepiéntete de esa vida de libertinaje que llevas y glorifica a Dios con tu vida, porque es glorioso el Señor y merece toda nuestra honra, toda nuestra atención, todo nuestro esfuerzo, todo lo que hagamos. Dios es digno de recibirlo de parte nuestra. Espero que Dios obre en sus corazones, porque necesitamos de Dios, todos, no hay uno que no. Todos necesitamos de Dios, todos los días, en todo momento, hasta los que ya son cristianos. Que Dios bendiga sus vidas grandemente.